¿Cómo estás, Ricardo? Ricardo, no te escuché. ¿Cómo estás? ¿El sonido? Paila. Cuadra el sonido, porfa. Ahora, Ahora sí, ¿cómo vamos? bien, profe. Muy bien. Les presento a Alex Cabrera. Él es de videojuegos, ¿cierto? El profesor de él hoy tiene un percance porque tiene una cirugía, entonces va a ser el parcial con los siguientes puntos para que tengas en cuenta, Alex. Primero, no me puedes quitar video, siempre tienes que estar en video. ¿Me están escuchando bien? Más o menos bien, Señora. profe. Sí, entonces, Alex, primero, no puedes quitarme video mientras presentas el parcial. Segundo, las preguntas son 20 preguntas que tienes que responder y tienes pues las 2 horas para responderlo. No puedes devolverte en preguntas, no te puedes devolver, solamente contestas y siguiente. Entonces, hazlo despacio y analiza bien para que no tengas que devolverte porque no lo puedes hacer. Son de opción múltiple y hay unas de Vale, completar. Y hay unas de completar y las de completar, por favor, todo en minúscula porque si le metes una mayúscula no te la va a aceptar, ¿entendido? La clave del parcial es móvil, vale, profe. la clave del parcial es móvil, entonces comienza tu examen que nosotros vamos a hacer nuestra clase normal y yo te voy a estar mirando, ¿ok? Mucha suerte y que te vaya bien. Vale, listo, profe. Ok, Vale, muchas gracias. entonces, exacto. Entonces, hoy con mis chicos vamos a ver las metodologías. Vamos a ver la gran diferencia entre la metodología Scrum y la metodología RUP. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué se están trabajando hoy en día? ¿Y cuál es la diferencia entre la una y la otra? ¿Entendido? Ahí está Alex. Un momentico que Alex va a escribir la contraseña. Ah, Alex, acuérdate que tienes que ponerme video, porfa. La clave es móvil. Móvil. Ok, entonces ahora sí, sigue contestando tu parcial y ponme que yo te vea en video, Alex, porfa. Y ya sigues contestando tu examen. Eso, sigue contestando ya tu parcial que ya vi que comenzaste. Pues estoy Y cuando termines, desde el celular. eso, y cuando termines me lo muestras, porfa. Vale. Listo, entonces comenzamos, Jan. Listo, profe. Fabián, ¿quién te dio besito? ¿Por qué? Porque ahí vimos clarito cuando se acercaron y te dieron besito. Ah, mi prima. Cualquier cosa, por favor, vamos preguntando para que necesito que este tema quede muy claro. Entonces, comience. Tranquilo, profe. Me di la facilidad de buscar un video, como es un resumen en el que se explica totalmente todo, pero que se explica lo importante referente a la Rupel Scrum en pocos minutos. Así que si algo no quedó claro, al final tendrán un resumen más breve. Ok. Listo. Comenzamos con la metodología RUP, el proceso unificado racional. Gracias a este documento que pude encontrar que me facilitó mucho esta exposición. Básicamente se describe la metodología, características principales y estructuras del proceso RUP, que es un producto comercial desarrollado y comercializado por Rational Software, que es una compañía de IBM. Comenzamos con la historia. Aquí, como podemos ver en la figura 1 que ilustra la historia del RUP,
El antecedente más importante se ubica en 1967 con la metodología de Ericsson, el Ericsson Approach, elaborada por Ivar Jackson. Una aproximación de desarrollo basada en componentes que introdujo el concepto de caso de uso entre los años de 1987 y 1995. Jackson fundó la compañía Objectary AB, ahí se puede ver en la marca el cuarto cuadro, y lanza el proyecto de desarrollo Objectory, abreviación de Objectory Factory. Aquí podemos ver toda la historia referente desde su creación hasta el 2001. Posteriormente, en 1995, Rational Software Corporation adquiere Objective AB y entre 1995 y 1997 se desarrolla Rational Objectory Process, la ROP. Jan, A pero partir, cuéntale, antes de que sigas, cuéntale a Ricardo dígame. y a Fabián con tus palabras, contándolo así como parceros. ¿Qué es una metodología? Para que ellos tengan claro qué es eso, o sea, qué es una metodología? Como metodología son unos pasos que se deben seguir para básicamente llevar un proyecto a su máximo esplendor, pongámoslo así, hablando como parceros, profe. Sí, Solo que aquí estos son metodologías que gracias a ellas sí se pudieron implementar en proyectos, pero una tiene una mejor parte que la otra, ya que una se establece en ciertos pasos de cómo, pongámosle, de escala, y los otros son como que, tú hiciste este trabajo, vuelve al anterior para poder hacerlo mejor, revísalo y ahí sí puedes sacar algo. exacto, Las chicos. diferencias las vamos a ver Las continuos. metodologías, Fabián y Ricardo, las metodologías son los pasos que tú sigues para desarrollar un proyecto. Hay metodologías tradicionales, de entre las metodologías tradicionales está la RUP, pero no es la única, hay más, solamente que es la más conocida. Y hablamos de metodologías ágiles, que hoy en día la que más se trabaja es la Scrum, aunque por ejemplo también está XP y otras ágiles. Una metodología se diferencia de otra en la forma como elabora uno o cómo se prepara uno para hacer el trabajo. Usted en la universidad los proyectos se desarrollan con metodología RUP, pero hoy en día lo que se está trabajando mucho es la Scrum. Lo que pasa es que hacer el traslado de proyectos de una metodología a otra no es fácil ni para uno ni para una empresa, pero nos va a contar en qué se Porque toca diferencia una leerse metodología. todo el documento. Exacto, no, y aprendérselo. Ay, Uf, mira que ahora sí, que yo uf. estaba mirando en la maestría, hay mucha gente que está certificada en Scrum, certificada, pero no ha hecho pero no ha hecho práctica de un proyecto en Scrum. Es decir, saben los pasos, pero ya meterse de lleno a trabajar un proyecto con Scrum no lo han hecho. Entonces lo que nos va a contar es Es que es difícil, profe. cómo se trabaja un proyecto con las metodologías. Entonces cualquier pregunta que tengan Aquí pueden también parar están. y van preguntando. ¿Listo, Fabián y Ricardo? Ok, sigue. Listo, listo, profe. Objective 3.8 y del enfoque racional, Rational Approach, adoptando UML como lenguaje modelado. Desde ese entonces, ahí a la cabeza de Grady Broch, Ivar Jackson y James Rumbaugh, Rational Software desarrolló e incorporó diversos elementos para expandir ROP, destacándose especialmente el flujo de trabajo conocido como el modelo de negocio. En junio de 1998 se lanza Rational Unified Process, el RUP. Características esenciales. Dirigido por casos de uso. Los casos de uso son una técnica de captura de requisitos que fuerza a pensar en términos de importancia para el usuario y no solo en términos de funciones, que sería bueno contemplar. Se define un caso de uso como un fragmento de funcionalidad del sistema que proporciona al usuario un valor añadido. Los casos de uso representan los requisitos funcionales del sistema. En RUP, los casos de uso no son solo una herramienta para especificar los requisitos del sistema, también guían su diseño, implementación y prueba. Los casos de uso constituyen un elemento integrado y una guía de trabajo. Y aquí podemos ver una figura de los casos de uso y Es trabajo. decir, tienen que darse cuenta que la metodología RUP aplica al 100% el UML que estábamos viendo ayer y antes. Sí, ya que tiene como su lenguaje base eso. Aquí podemos ver que en los casos integrados están los requisitos, análisis, desarrollo, de análisis y diseño, implementación y pruebas, lo cual es, aquí podemos ver como los test en los que se integran, que son los capturar, definir y validar los casos de uso. Luego se hace el siguiente paso, que es realizar los casos de uso y luego verificar que se satisfacen los casos de uso. Son como pasos de 1 a 3.
Los casos de uso no solo inician el proceso de desarrollo, sino que proporcionan un hilo conductor, permitiendo establecer trazabilidad entre los artefactos que son generados en las diferentes actividades del proceso de desarrollo. Como se muestra en la figura 3, basándose en los casos de uso, se crean los modelos de análisis y diseño, luego la implementación que los lleva a cabo y se verifica que efectivamente el producto implemente adecuadamente cada caso de uso. Todos los modelos deben estar sincronizados con el modelo de casos de uso. Aquí podemos ver la trazabilidad a partir de los casos de uso. Cada caso de uso luego traza una realización de análisis, luego traza a una realización de diseño, pruebas unitarias. O también se puede el caso totalmente al caso de prueba. ¿Entendido hasta ahí? Listo. Proceso centrado en la arquitectura. La arquitectura de un sistema es la organización o estructura de sus partes más relevantes, lo que permite tener una visión común entre todos los involucrados, ya sea desarrolladores y usuarios, y una perspectiva clara del sistema completo necesaria para controlar el desarrollo. En el caso de RUB, además de utilizar casos de uso para guiar el proceso, se presta especial atención al establecimiento temprano de una buena arquitectura que no se vea fuertemente impactada ante cambios posteriores durante la construcción y el mantenimiento. Cada producto tiene tanto una función como una forma. La función corresponde a la funcionalidad reflejada en los casos de uso y la forma la proporciona la arquitectura. Existe una interacción entre los casos de uso y la arquitectura. Los casos de uso deben encajar en la arquitectura cuando se llevan a cabo y la arquitectura debe permitir el desarrollo de todos los casos de uso requeridos. Actualmente y en el futuro, esto provoca que tanto arquitectura como casos de uso deban evolucionar en paralelo durante todo el proceso de desarrollo de software. Aquí podemos ver en la figura 4 que se ilustra la evolución de la arquitectura durante las fases de RUP. Se tiene una arquitectura más robusta en las fases finales del proyecto. En las fases iniciales lo que se hace es ir consolidando la arquitectura por medio de baselines y se va modificando dependiendo de las necesidades del proyecto. Aquí vemos la evolución de la arquitectura del sistema que, tal como decía anteriormente, deben ser muy similares. Va desde toda la arquitectura, va creciendo y va llegando sobre el tiempo, y luego en la incepción, la valoración, la construcción, la transición deben tener un similar crecimiento. ¿Bien hasta ahí? Listo. Es conveniente ver el sistema desde diferentes perspectivas para comprender mejor el diseño, por lo que la arquitectura se presenta mediante varias vistas que se centran en aspectos concretos del sistema, abstrayéndose de los demás. Para RUP, todas las vistas juntas forman el llamado modelo 4+1 de la arquitectura, el cual recibe este nombre porque lo forman las vistas lógica, de implementación, de proceso y de despliegue, más de los casos de usos, que es la cohesión a todas. ¿Sí que ven cohesión, profe? Es que no Cohesión es integración, o sea, en RUP tú tienes que integrar todas las fases. Acuérdese que cuando veíamos ciclo de vida que lo explicaba Fabián, hablábamos de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, Listo. implementación y mantenimiento. Lo que dice RUP es, usted trabaje todas las fases teniendo en cuenta la arquitectura que hace al comienzo y tiene que haber cohesión entre todas las fases, es decir, tiene que haber un orden lógico y ninguna fase puede ser diferente de lo que traiga la otra. Listo, profe. Proceso iterativo e incremental. El equilibrio correcto entre los casos de uso y la arquitectura es algo muy parecido al equilibrio de la forma y la función en el desarrollo del producto, lo cual se consigue con el tiempo. Para esto, la estrategia que se propone en RUB es tener un proceso iterativo e incremental en donde el trabajo se divide en partes más pequeñas o mini proyectos, permitiendo que el equilibrio entre casos de uso y arquitectura se vaya logrando durante cada mini proyecto. Así durante todo el proceso de desarrollo. Cada mini proyecto se puede ver como una iteración, un recorrido más o menos completo a lo largo de todos los flujos de trabajo fundamentales, de cual se obtiene un incremento que produce un crecimiento del producto. Una iteración puede realizarse por medio de una cascada, como se muestra en la figura 5, que ya la vamos a ver. Se pasa por los flujos fundamentales, requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas. También existe una planificación de la iteración, un análisis de la iteración y algunas actividades específicas de la iteración. Al finalizar, se realiza una integración de los resultados con lo obtenido de las iteraciones anteriores.
Aquí podemos ver una iteración de la RUP que llega desde requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas. Bajan desde requisitos hasta prueba de integración. Aquí dice que incluye además la planificación de la iteración, el análisis de la iteración y las actividades específicas. ¿Hasta ahí todo bien? Más o menos. No sé si de pronto... Básicamente las iteraciones se basan en los mini proyectos. Aquí, por ejemplo, si no estuvieran estas líneas, pues no podríamos partirlo en mini proyectos, pero la iteración va desde requisitos y si llega a requisitos puede bajar totalmente a preintegración. Hasta ahí vas bien. Ok. Listo. Tú Aquí es divides, tú donde nos divides el dicen proyecto actualmente. en iteraciones o en pedacitos y a cada uno le vas haciendo la Creo que la dinámica. profe nos explicó algo cuando nos estaba explicando los pasos para hacer un proyecto, que había una de ellas que es que básicamente se partía en pequeños pasos para poder entenderlo. Es lo mismo. Aquí, el proceso iterativo incremental consta de una secuencia de iteraciones. Cada iteración aborda una parte de la funcionalidad total, pasando por todos los flujos de trabajo relevantes y refinando la arquitectura. Cada iteración se analiza cuando termina. Se puede determinar si han aparecido nuevos requisitos o han cambiado los existentes, afectando a las iteraciones siguientes. Durante la planificación de los detalles de la siguiente iteración, el equipo también examina cómo afectarán los riesgos que aún quedan al trabajo en curso. Toda la retroalimentación de la iteración pasada permite reajustar los objetivos para las siguientes iteraciones. Se continúan con esta dinámica hasta que se haya finalizado por completo con la versión actual del producto. Básicamente, al partirlo, tú puedes iniciar desde la primera y si mejoraste mucho la primera, podrás mejorar mucho la segunda hasta llegar al final del proyecto. RUP divide el proceso en 4 fases, dentro de las cuales se realizarán varias iteraciones en número variable según el proyecto, y en las que se hace un mayor o menor hincapié en las distintas actividades. Las primeras iteraciones de la fase de inicio y elaboración se enfocan hacia la comprensión del problema y la tecnología, la delimitación del ámbito del proyecto, la eliminación de los riesgos críticos y al establecimiento de una baseline de la arquitectura. Durante la fase de inicio, las iteraciones hacen poner un mayor énfasis en actividades modelado del negocio y de requisitos. En la fase de elaboración, las iteraciones se orientan al desarrollo del baseline de la arquitectura, abarcan más los flujos de trabajo de requerimientos, modelo de negocios, que es el refinamiento, el análisis, el diseño y una parte de implementación orientado a la baseline de la arquitectura. En la fase de construcción se lleva a cabo la construcción del producto por una serie de iteraciones. Para cada iteración se selecciona algunos casos de uso, se refina su análisis y diseño y se procede a su implementación y pruebas. Se realiza una pequeña cascada para cada ciclo, se realizan tantas iteraciones hasta que se termine la implementación de la nueva versión del producto. ¿Está todo bien? Listo. En la fase de transición, se pretende garantizar que se tiene un producto preparado para su entrega a la comunidad de usuarios. En cada fase participan todas las disciplinas, pero dependiendo de la fase del esfuerzo, de cada una, la disciplina varía. Otras prácticas. RUP identifica 5 mejores prácticas con las que define una forma efectiva de trabajar para los equipos de desarrollo de software. Tenemos la gestión de requisitos. RUP brinda una guía para encontrar, organizar, documentar y seguir los cambios de los requisitos funcionales y restricciones. Utiliza una anotación de caso de uso y escenarios para representar los requisitos. Desarrollo de software iterativo. Desarrollo del producto mediante iteraciones con hitos bien definidos, en los cuales se repiten las actividades pero con distinto énfasis según la fase del proyecto. Desarrollo basado en componentes. La creación de sistemas intensivos en software se requiere dividir el sistema en componentes con interfaces bien definidas, que posteriormente serán ensamblados para generar el sistema. Esta característica es un proceso de desarrollo que permite que el sistema se vaya creando a medida que se obtienen o se desarrollan sus componentes. Hasta ahí todo bien. Listo. Modelo visual usando UML. UML es un lenguaje para visualizar, especificar, construir y documentar el software. Utilizar herramientas de modelado visual facilita la gestión de dichos modelos, permitiendo ocultar o exponer detalles cuando sea necesario. El modelado visual también ayuda a mantener la consistencia. En resumen, el modelado visual ayuda a mejorar la capacidad del equipo para gestionar la complejidad del software. Verificación continua con la calidad. Es importante que la calidad se evalúe en varios puntos durante el proceso de desarrollo, especialmente al final de cada iteración. En esta verificación, las pruebas juegan un papel fundamental y se integran a lo largo de todo el proceso.
Gestión de los cambios. El cambio es un factor de riesgo crítico. En los proyectos de software, el software cambia no solo debido a acciones de mantenimiento posteriores a la entrega del producto, sino que durante el proceso de desarrollo, especialmente importantes por su posible impacto, son los cambios en los requisitos. Por otra parte, otro gran desafío que debe abordarse en la construcción del software con la participación de múltiples desarrolladores, trabajando a la vez en un release y quizás en distintas plataformas, la ausencia de disciplina rápidamente conduciría al caos. La gestión de cambios y con la disciplina de RUP encargada de este aspecto. ¿Todo hasta ahí todo bien? Listo. Aquí vamos a ver algo fundamental de la RUP, que es la estructura del proceso. El proceso puede ser descrito en dos dimensiones o ejes, el eje horizontal y el eje vertical. El horizontal representa el tiempo y es considerado como el eje de los aspectos dinámicos del proceso. Indica las características del ciclo de vida del proceso expresado en términos de fases, iteraciones e hitos. Se puede observar en la figura 6, aquí, que RUP consta de 4 fases: inicio, elaboración, construcción y transición. Como se mencionó anteriormente, cada fase se subdivide a la vez en iteraciones. Y el eje vertical representa los aspectos estáticos del proceso, describe el proceso en términos de componentes del proceso, disciplinas, flujos de trabajo, actividades, artefactos y roles. Aquí podemos ver la estructura RUP, que vemos que de izquierda a derecha es el tiempo y aquí son las actividades que se van logrando. La organización a lo largo del contenido. Profe, ¿algo que agregar? Chicos, mire, cuando dice iteraciones, más adelante puede decir sprint, puede decir hitos, no se confundan, esos son tiempos. Por ejemplo, Fabián dice, va a planificar que va a ser la primera parte de su proyecto, la va a dividir y primero va a ser la opción promociones. Ese es un pedazo de tu proyecto. Ese pedazo, cuando tú lo hagas, Un tienes hito. que hacerle un hito o un sprint o una secuencia donde tú divides tu proyecto para que entiendan como por gestiones y van haciendo de a una. ¿Me hago entender? Y a cada gestión y luego se unen todo al final. Así dice RUP que trabaja. De hecho, Scrum también trabaja dividiendo el proyecto. No sé Pero, cómo. pero una manera diferente, completa. Sí, solamente que RUP hasta que está todo terminado hace pruebas. En cambio, por ejemplo, Scrum sí hace pruebas al final de cada iteración. ¿Ah? Entonces, eso es Uf. simplemente hitos, sprint, iteraciones, no se confundan que son divisiones que tiene el proyecto. Alex, Profe, una ¿cómo vamos? consulta. Alex, ¿cómo vamos? Espérate, Alex, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bien, sí, señora, ya acabé el parcial. ¿De verdad? Sí, me saqué 4 de 5. Profe se mutió. Espéreme un segundo. Ok, ¿me dejas ver, Alex, porfa? Ya comparto la pantalla. Ok. Si no tan duro, ¿no, muchachos? Si ven, así es que lo necesito a ustedes. 20 preguntas y la contestó una por minuto. Tu calificación final de cuestionarios. Uy, ¿se falló en una? ¿Sí? Falló Sí, en... creo Ya que ven. sí. Yo fallo en 2, profe. ¿No se supone que son 20? Sí, son 20, falló en dos, ¿cierto? Sí, son 2. Bueno, pero dijo Sí, señora. el muchacho, 13 nota lo demás. Ok, Alex, Si son 20 y la entonces, calificación es 5, falló en 4. Sí, ¿sí? sí, sí, se me olvidó. Mm. Sí, son 4. ¿No hay que son 20, profe? Ah, 4 por sí. 5, A 20. Ahí 4 por está. 5, 20, sí, señor. Ajá. Ok, Alex, pero bueno, pero pasó, ¿sí o no? Dijo Ricardo, eso que hijo Sí, de madre, señor. lo importante es pasar. Lo que importa es qué pasó. Sí, eso ya le conozco el pensamiento. Entonces, Ale, muchas gracias. Entonces, yo le informaré a tu profesor que desarrollaste muy bien tu parcial con video y con todo. Igual ya queda el video para yo enviárselo a él. Y muchas gracias. Entonces, ya puedes retirarte. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estés bien. Ahora sí, Luego, Bueno, ¿qué ibas a decir? pues, Ya tenía cuando una pregunta, usted Fabián. Tenía una dice que pregunta, Fabián. sí, ¿Me sí. escucha? Sí. Hmm. Dale, te estoy escuchando. Cuando usted dice que la universidad usa
usa la metodología RUN, Para la entrega de los proyectos. ¿la usas para, digamos, para calificar los proyectos que uno entregue o en los proyectos uno puede manejar cualquier metodología, pues el No, Scrum, no, no, DevOps? no, no. Tu proyecto tiene que ir desarrollado bajo metodologías RUP. Mm, listo, ok, esa era la pregunta. Ok, sigue ya. Ok, profe. Estructura dinámica del proceso, fases e iteraciones. RUP se repite a lo largo de una serie de ciclos que constituyen la vida de un producto. Cada ciclo concluye con una generación del producto para los clientes. Cada ciclo consta de 4 fases: inicio, elaboración, construcción y transición. Cada fase se subdivide a la vez en iteraciones y el número de iteraciones en cada fase es variable. Cada fase se concluye con un hito bien definido, un punto en el tiempo en el cual se deben tomar ciertas decisiones críticas y alcanzar las metas clave antes de pasar a la siguiente fase. Este hito principal de cada fase se compone de hitos menores que podrían ser los criterios aplicables a cada iteración. Los hitos para cada una de las fases son inicio, life cycle objectives, básicamente objetivos de ciclo de vida, elaboración, arquitectura de ciclo de vida, construcción, capacidad operacional inicial, creo que dice ahí, transición, el producto ya salido y las fases y sus respectivos hitos se ilustran en la figura 7. Aquí podemos verla. Las fases e hitos de un RUP, según el tiempo, la línea en cómo se van haciendo, desde la incepción, los objetivos, la elaboración, la arquitectura, la construcción, la capacidad operacional inicial y en la transición ya llegando a la vista del producto para ya darlo. Ustedes se acuerdan cuando en la primera, para un momentico ahí, Jan, déjalo ahí quieto, cuando en la primera clase, en la segunda, profe. hablábamos de los tipos de software? Sí, profe. ¿Se acuerda que había un software que se llamaba Empotrado? ¿Qué era cuál? Sí. ¿Cuál era? Era el que uno lo hacía ahí para que sencillamente nadie lo pudiera tocar, nadie se pudiera configurar y es eso. Ahí se deja ahí. Exacto, más que todo estaban en los electrodomésticos y cosas así, ¿cierto? Entonces, Sí, se dice una que hoy nevera. en día lo que más se trabaja con metodología RUP es el software empotrado. O sea, la metodología no se ha acabado, la metodología sigue, la siguen utilizando y hoy en día en la práctica se utiliza mucho en el desarrollo de software empotrado. ¿Listo? ¿Listo, Listo, chicos? profe. Sigamos. Bien. Señora. La duración y esfuerzo dedicado en cada fase es variable, dependiendo de las características del proyecto. Sin embargo, aquí como se ilustra en la figura 8, los porcentajes frecuentes al respecto. Consecuente con el esfuerzo señalado, la figura 9 ilustra una distribución típica de recursos humanos necesarios a lo largo del proyecto. Aquí podemos ver la distribución de las típicas de esfuerzo y tiempo y la distribución típica de recursos humanos. Aquí podemos ver que el esfuerzo comienza con un inicio de 5%, la elaboración el 20%, la construcción el 65% y la transición el 10%. Y el tiempo dedicado se hace con un 10%, un 30%, un 50% y bajando otra vez al mismo 10%. Y aquí podemos ver la distribución típica de recursos humanos. Son como los pasos y la importancia que se le da a cada uno. Muy bien. Inicio. Durante la fase de inicio se define el modelo del negocio y el alcance del proyecto. Se identifican todos los actores y casos de uso. Y se diseñan los casos de uso más esenciales, aproximadamente el 20% del modelo completo. Se desarrolla un plan de negocio para determinar qué recursos deben ser asignados al proyecto. Los objetivos de esta fase son establecer el ámbito del proyecto y sus límites, encontrar los casos de uso críticos del sistema, los escenarios básicos que definen la funcionalidad, mostrar al menos una arquitectura candidata para los escenarios principales, estimar el coste en recursos y en tiempo de todo el proyecto, estimar los riesgos, las fuentes de incertidumbre. Los resultados de la fase de inicio deben ser. Si ves, Fabián, que cuando yo les digo a ustedes, recolecten información, hagan los casos de uso, ahora analicen la parte de riesgos. Si te das cuenta, estamos aplicando todo lo de la RUP. ¿Mm? Listo, profe. Sí, porque ahora estoy viendo y los objetivos son una cantidad. Los Y resultados usted me del... mostró ayer como tres, ahora sí le da pena, hola. Sí, profe. Bueno, los resultados de la fase de inicio deben ser un documento de visión,
Una visión general de los requerimientos del proyecto, características clave y restricciones principales. Modelo inicial de casos de uso. Debe ser del 10 al 20% del trabajo. Un glosario inicial. Terminología clave del dominio. El caso del negocio. Lista de riesgos y plan de contingencia. Plan del proyecto mostrando fases e iteraciones. Modelo de negocio si es necesario. Y prototipos exploratorios para probar conceptos o la arquitectura candidata. Al terminar la fase de inicio se deben comprobar los criterios de evaluación para continuar. Todos los interesados en el proyecto coinciden en la definición del ámbito del sistema y las estimaciones de agenda. Entendimiento de los requisitos como evidencia de la fidelidad de los casos de uso principales. Las estimaciones de tiempo, coste y riesgo son creíbles. Comprensión total de cualquier prototipo de la arquitectura desarrollado. Los gastos hasta el momento se asemejan a los planeados. Si el proyecto no pasa de estos criterios, hay que plantearse abandonarlo o repensarlo profundamente. Elaboración. El propósito de la fase de elaboración es analizar el dominio del problema, establecer los cimientos de la arquitectura, desarrollar el plan del proyecto y eliminar los mayores riesgos. En esta fase se construye un prototipo de la arquitectura que debe evolucionar en iteraciones sucesivas hasta convertirse en el sistema final. Este prototipo debe contener los casos de uso críticos identificados en las fases de inicio. También debe demostrarse que se han evitado los riesgos más graves. Los objetivos de esta fase son definir, validar y cimentar la arquitectura, completar la visión, crear un plan fiable para la fase de construcción. Este plan puede evolucionar en sucesivas iteraciones, debe concluir los costes si procede. Demostrar que la arquitectura propuesta soportará la visión con un coste razonable y en un tiempo razonable. Al terminar, tenerse los siguientes resultados. Un modelo de caso de usos completo al menos hasta el 80%, todos los casos y actores identificados, la mayoría de los casos desarrollados. Requisitos adicionales que capturan los requisitos no funcionales y cualquier requisito no asociado con un caso de uso específico. Descripción de la arquitectura de software. Un prototipo ejecutable de la arquitectura, lista de riesgos y caso de negocio revisados, plan de desarrollo para el proyecto. Un caso de desarrollo actualizado que especifica el proceso a seguir y un manual de usuario para eliminar. Esto es opcional. Prueba básicamente. Pregunta, chicos. Chicos, no hay pregunta, es que no podía poner el audio porque estaba sonando una alarma y sonaba todo. Entonces, ¿entendía la segunda fase? Listo, profe. ¿Entendía la segunda fase? Sí, señora. Listo. La profundidad mínima. Solo se profundiza en los puntos críticos. Fabián, ¿estás ahí? Fabián. Se cayó el internet, ¿sí? Sí, se cayó.